Hola, ¿qué tal gente que piensa? Como ya varios saben, soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Pero mucho antes de serlo y cuando era estudiante me topaba con el típico comentario de ¿por qué aprendemos historia? O sea, ¿de qué nos sirve esto? Estamos perdiendo el tiempo, me quedo dormida en clases, etcétera. Y es la razón por la cual en mi primera clase de historia, cuando imparto un séptimo básico, un octavo, un primero, segundo, tercero, cuarto medio, siempre mi primera clase es sobre por qué aprendemos historia. Y si bien hay 4 razones fundamentales de por qué aprendemos historia que las vamos a ver en este video, que de paso yo trato de sacar a mis estudiantes a base de lluvia de ideas, lo cierto es que también esta gran crítica se debe en buena medida al sobreexceso de memorización, la cual es necesaria. O sea, no perdamos de vista que un profesor de historia o un historiador no puede no saber cosas tan básicas como que en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, o que termina en 1945, o que la primera empieza en 1914 y termina en 1918. Son fechas que para un estudiante muy probablemente tal vez no es necesario aprender, pero para los especialistas del tema obviamente sí. Ahora, ¿qué sí se debe trabajar en historia y qué no se debe trabajar en historia? Bueno, veámoslo en este video. Partamos primero con lo que no se debería trabajar, y en este caso la sobreerudición. ¿Qué dice Séneca en su libro sobre la brevedad de la vida, capítulo 13, titulado de paso Crítica a la erudición mal encaminada? Dice, en efecto, nadie duda de que estén atareadísimos aquellos que se entregan al estudio inútil de las letras. Esto ya es un ejército nutrido también entre los romanos. Propia fue de los griegos esta enfermedad de investigar qué número de remeros tenía Ulises, si se escribió antes o después la Odisea o la Ilíada, además de si son del mismo autor, en fin, otras cosas que de ese mismo tipo, que en caso de que se guarden para uno mismo, de nada sirven a un conocimiento interior, y en caso de que las manifiestes, no pareces más sabio, sino más imprudente. Y aquí que también ha invadido en los romanos el afán de aprender cosas superfluas. Y es que sí, trabajar la memoria es una habilidad importante, pero no se puede abocar todo el estudio de la historia solamente a eso. Ya yendo al por qué aprendemos historia, la típica respuesta de profesores en general es para no repetir los mismos errores. Y sí, hay algo de cierto en eso. Y te ponen los típicos ejemplos, hasta yo lo he hecho de hecho, de, bueno, si Hitler hubiera aprendido algo de historia, no hubiera mantenido una invasión a Rusia durante el invierno, porque fue un error que ya había cometido Napoleón antes. Y así. Pero es cierto que hay muchos errores en la historia, tanto de ver por qué cayó la democracia romana. Podríamos decir, oye, hay un símil en el mantener o el dejar que caiga nuestra democracia actual. Y ese es trabajo de todos los ciudadanos. Ya no recae sobre un líder carismático o algo por el estilo. Así que en esas cosas sí creo que es sumamente necesario aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. ¿Qué cosas cometimos que hasta el día de hoy nos han ayudado? Ejemplo, mantener el desarrollo de la tecnología como algo permanente en el tiempo. No darle espacios de vacío o letargo, no, es algo que se tiene que mantener en crecimiento. Entonces podríamos decir como primera razón, aprender de nuestros errores y de nuestros aciertos. Luego tendríamos una segunda razón, y esta es para inspirarnos en personajes. Por ejemplo, tenemos a Gandhi, que leyó a León Tolstoy. Por aquella época ellos eran contemporáneos, es que de hecho se pudieron escribir cartas. Por aquí tengo de hecho las cartas que escribió Gandhi a Tolstoy. Tiene que ver con que Tolstoy previamente había leído el Sermón del Monte de Jesús y se inspiró en el mensaje de Jesús y escribió su libro, Mi Fe, y más tarde El Reino de Dios está en vosotros. Luego Gandhi lee a Tolstoy y así, es una cadena de inspiración en inspiración. Y eso permite que personas grandes, apoyándose en las ideas de otras personas grandes, hagan cosas igual de grandes o aún más grandes, ¿ya? La famosa frase de Newton de consigo estas cosas porque estaba parado sobre los hombros de elefantes. O Einstein también dijo algo similar. Entonces, sí, también nos sirve para inspirarnos en otros personajes importantes. Una tercera razón sería para conocer nuestros orígenes, porque ciertamente si estamos en un presente
donde no sabemos nuestro origen, nuestra raíz, de dónde venimos, difícilmente vamos a poder plantearnos un futuro con tranquilidad. Porque si sabemos de dónde venimos, sabemos qué errores hemos cometido y sabemos cuál es nuestra tradición. Por ejemplo, si alguien de la isla de Rapa Nui conoce, bueno, esta es la historia del pueblo de Rapa Nui, perfecto. Esto le va a permitir no solamente saber su pasado, sino también tener una tradición propia, una esencia, algo que le permita identificarse con, en este caso, un grupo étnico. No siempre han sido bien utilizadas estas artimañas. El mejor ejemplo son los nazis, claramente. Pero definitivamente sí es importante para cada pueblo conocer su origen, conocer su pasado, y de esta forma poder aunarnos en un origen común. Y esto ya no estoy hablando de abiogénesis o biogénesis, que son las teorías del origen de la vida, sino el origen común de la especie humana como una sola. O sea, no que este era un grupo separado y por ende están eternamente en litigio con el grupo de Maya. No, en realidad todos venimos de un mismo proceso evolutivo y somos la misma especie. Somos los humanos y ya. No hay mayores separaciones. Y una cuarta razón de por qué aprendemos historia, que para mí personalmente es como la más importante, tiene que ver con trabajar habilidades y tipos de inteligencia. Está reconocido actualmente 10 tipos de inteligencia. Las tengo anotadas aquí por si se me olvidan. La inteligencia lingüística, la lógica matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la existencial y la emocional. Todos estos tipos de inteligencia sirven para diferentes actividades. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Sheldon, tal vez, de Big Bang Theory, que tiene tipos de inteligencia muy desarrollados, pero la emocional claramente no es una de ellas. ¿Y para qué te sirve la emocional? Bueno, sirve para hacer acuerdos. La política es necesaria. O sea, la política se va a realizar contigo, sin ti, pero se va a realizar. Y son precisamente aquellos que tienen ciertas habilidades en el lenguaje, inteligencia lingüística también, y en sus emociones, en saber reconocer las emociones del otro, es quienes van a poder conseguir mejores acuerdos. Y eso no necesariamente tienes que ir a la ONU a hacer un acuerdo, sino dentro de tu propia familia incluso. Es necesario. Y bueno, varias de estas tipos de inteligencia se desarrollan en la historia. Podríamos hablar de 6 específicamente. La inteligencia lingüística, porque claro, los profesores le hacen a ustedes leer, escribir, exponer. Todas estas cosas son parte del trabajo que desarrolla la inteligencia lingüística. Tiene la inteligencia lógica o matemática. Y si bien en historia no vamos a trabajar tanto la matemática como en el ramo de matemáticas, sí la lógica, porque tienes que ver mapas, no solamente mapas mundi o regionales, sino también gráficos, y tienes que ocupar la lógica para poder descifrar la información que está ahí y poder ocuparla y sacarle provecho. La inteligencia espacial, que alguien que está a las 4 de la mañana pidiendo un Uber, piensa usted, señorita, pidiendo un Uber a las 4 de la mañana, un tanto curada saliendo de una disco, y resulta que el tipo la lleva para otro lado. Una persona sin inteligencia espacial es como no sabe dónde está parada literalmente, así que se la llevan. Alguien con inteligencia emocional es como, no, aquí no es el camino ni la ruta a mi casa, o sea, me bajo, ¿ya? Inteligencia interpersonal. Bueno, interpersonal y naturalista. Y intrapersonal. No voy a darles la lata con todas porque están a un clic de distancia ustedes en el mundo de internet, pero yo diría que estas 4 grandes razones que he dado para aprender de nuestros errores y nuestros aciertos, para inspirarnos en grandes personajes de la historia, para conocer nuestros propios orígenes y para desarrollar los distintos tipos de inteligencia es que aprendemos historia. El 4 lo resumiría específicamente y claramente para que ustedes no se lo callen. Porque sí, efectivamente, mientras más desarrollen sus tipos de inteligencia en todo ámbito, no se los van a cagar. Básicamente eso se trata de estar preparados para la vida. Para eso aprendemos historia.
Y sin más, como siempre, recordándoles que esta solo ha sido mi reflexión y que nos vemos en una próxima entrega.